Este mundo de las ONGs facilita últimamente que hayan falsos profetas, que lucran con un objeto social que no realizan. Tú habías sido testigo de algunas huellas que se habrían encontrado de indígenas no contactados. Y nunca hemos tenido este tipo de evidencia. Hemos llegado hasta Iñapari, frontera con Brasil, para poder contarles a ustedes la verdadera historia de los pueblos no contactados voluntariamente y la intención de ampliar su territorio. Todos los detalles aquí en Contracorriente. Contracorriente viajó desde Madre de Dios a Iñapari, el último pueblo de Perú en la frontera con Brasil, convocados por una genuina necesidad de los lugareños. Alcaldes y comuneros nativos de la zona no estaban siendo escuchados por el Ministerio de Cultura. Para mí es muy importante esto porque están tomando la decisión del futuro de esta provincia y nosotros trasladamos el pedido, la voz del pueblo. Nosotros como dueños de casa tenemos que tener voz y hacer escuchar lo que es la realidad. Rubén Darío Copa, con justa razón, denuncia que debe de ser escuchado. ¿O acaso la voz de nuestras autoridades no es más importante que las de dos asociaciones con financiamiento de USAID y al parecer intereses particulares? Con voz y voto para lograr una ampliación de territorio para nuestros Piasi. ¿Quiénes son los Piasi? Son los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial. Este mundo de las ONGs facilita últimamente que hayan falsos profetas, que lucran con un objeto social que no realizan y que básicamente lo que hacen es generar dinero, la mayoría para su propio beneficio. Entonces se distorsiona cuando existen otras ONGs o asociaciones que hacen las cosas correctas. El Ministerio de Cultura ha conformado una comisión multisectorial en donde se han involucrado diferentes representantes de otros ministerios, como vemos en este documento oficial, que no estarían preparados para el tema. 2 antropólogos de las universidades Católica y San Marcos, respectivamente, y la presencia notoria y sospechosa de 2 ONGs, AIDESEP y CONAP, 2 asociaciones con agendas particulares e intereses inconfesables, cuyos representantes han sido denunciados por falsedad genérica en los últimos años. En el colmo de los colmos, esta comisión tomará una decisión tomando como base un informe realizado por una ONG hace 10 años, que consignaría declaraciones falsas, como veremos en los siguientes minutos en este reportaje. El alcalde de Tahuamanu inició esta investigación y tuvo que forzar su participación increíblemente, siendo miembro titular, porque querían dejarlo fuera. Yo soy miembro titular de esta comisión que está haciendo este estudio. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Cuando yo me he enterado, me han hecho una invitación, ingresé a ese link que había y me tenían participando, me han dado acceso, pero sin tener acceso al micrófono. En Lima intentamos reiteradamente contactarnos con la comisión para informarles que el informe en el que se está basando la decisión de la ampliación territorial es falso. Como antecedente, llevamos este documento que la Municipalidad de Tahuamanu remitió en el año 2017 al viceministro de Interculturalidad, en donde se advierte que el informe antropológico de julio del 2015 consignaba versiones que no se ajustaban a la realidad. Contracorriente llegó a la comunidad de Bélgica, ubicada en las puertas de la Reserva Territorial Madre de Dios, para poder corroborar los testimonios. El clima no nos ha acompañado, pero igual estamos acá porque necesitamos constatar los testimonios de aquel estudio presentado. Estamos en la comunidad nativa Bélgica. Buenos días. Bienvenida. Tú has sido encuestado, aparece en el estudio como que tú has dado un testimonio. ¿Eso es cierto o no es cierto? Eso no es cierto, señorita periodista, porque a mí nunca me han entrevistado. Yo no he trabajado en el documento. Como vemos en el documento se lee, en el cuadro número 1 se consigna la versión del comunero Antonio López, quien hubiera encontrado en el POA 12 de la concesión maderera trochas de caminos y ramas quebradas. Nunca yo he trabajado con maderería. Yo soy de la comunidad, pero nunca me he trabajado. ¿Y este testimonio en el que dice que tú habías visto, que habías encontrado a indígenas no contactados? Eso es mentira. ¿Por qué ponen tu testimonio acá? Eso también me sorprende, pues, señorita.
Antonio López es actualmente presidente de la comunidad nativa bélgica, inscrita oficialmente en el Padrón de Pueblos Indígenas y posesionaria de 53.000 hectáreas de la Reserva Territorial. El trabajo en conjunto con las empresas concesionarias de manejo responsable del bosque, que además son certificadas internacionalmente, ha sido clave para la protección de las reservas y de los piasi. Pero sigamos con los testimonios. Su nombre completo. Nazareno Aspajo López. Y ahí dice, Nazareno Aspajo fue testigo de que habían en el campamento 200 nativos no contactados y restos de Motelo y Sachabaca. ¿Eso es así? No es así. Increíblemente se consigna una versión falsa más del comunero Nazareno Aspajo, quien, según el informe, había encontrado en el paraje Bélgica 200 campamentos de población piasi, restos de tortugas Motelo y Sachabaca. No es verdad eso. Y el informe ahí está mal. No es así. ¿Pero vinieron a pedirte tu declaración en ese tiempo? Han pedido justo, yo les he aclarado eso. Finalmente, Líder López, cuya versión también fue consignada en el documento oficial, lo desmiente. Tú habías sido testigo de algunas huellas que se habrían encontrado de indígenas no contactados. Y nunca hemos tenido este tipo de evidencia. El documento dice la versión del comunero Líder López, quien hubiera encontrado ramas quebradas, puquios y huellas de 100 personas. La pregunta entonces es, ¿por qué la premura de aprobar una ampliación territorial que implica entregarle a los piasi el tamaño de 2 veces Dinamarca y cerrar más de 11 concesiones de manejo responsable del bosque que dan empleo a más de 700 familias en total? Esaú Vázquez Canales es vocero de las empresas concesionarias y tiene mucho por denunciar. En el año 2012, a través de una reunión que tuvo FENAMAT con un grupo de personas de Iberia, ellos promovieron el tema de una invasión que lo llaman Nueva Oceanía. Inscribieron 127 personas, de las cuales no cumplían con los requisitos para ser una comunidad nativa. Uno de los promotores de esta falsa comunidad nativa llamada Nueva Oceanía es Julio Cusurichi Palacios, que es actual coordinador del programa Piasi para AIDCEP en la comisión. Increíble. Que le habían dado en el año 2014. Ese proceso a la actualidad ya está finiquitado, ya está terminado, ya no existe esa comunidad nativa. Incluso el Ministerio de Cultura ya le ha dado de baja de su base de datos. El actual alcalde de Tahuamanu ha elaborado un nuevo informe y le ha pedido al presidente de la comisión multisectorial que lo tome en cuenta para una decisión tan importante. En la misma línea está el gobernador regional y los demás involucrados. Solo se oponen las 2 ONGs y la Universidad de San Marcos y la Católica. Solicitamos una entrevista con el presidente de la Comisión Multisectorial y director del Programa de Derechos de Pueblos Indígenas del Ministerio de Cultura, Ricardo Miguel García Pinedo, reiteradamente, pero se nos ha sido negada. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no transparentar una decisión que tendría que ir en beneficio de todos los peruanos? Aquí hay una distorsión de la realidad en el mejor de los casos, que están siendo ingenuos o hay un negociado. Que hay ciertas asociaciones, sin generalizar, que viven de este tipo de luchas ecológicas o por los derechos humanos. El dinero entra en grandes cantidades y llega poco a la causa. Entonces ahí es donde hay corrupción. Como dato adicional debemos mostrar este video que el mismo Ministerio de Cultura publicó hace un año, en donde ellos mismos ingresan a contactar con la población piasi, que fueron vistos en el otro lado de la reserva y no cerca de las concesiones. Estas concesiones forestales han sido creadas en el año 2002. Se está considerando como una barrera de contención. Ellos tienen puestos de vigilancia que no permite entrar el acceso a los invasores. Ellos también generan lo que es el desarrollo de la población. Y esto, las concesiones forestales generan puestos de trabajo. Advertidos estamos, una vez más, intereses foráneos e inconfesables intentan decidir sobre nuestra soberanía y el manejo de nuestras riquezas y territorio nacional. Bueno, ¿cómo ha sido este proceso de categorización de la Reserva Territorial de Madre de Dios como reserva indígena? Bueno, el Ministerio de Cultura preside una comisión multisectorial a cargo de reconocer los pueblos indígenas en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial, PIASI, ¿no? ¿Ok? Ellos lideran una
una comisión. El rol que ejerce esta comisión, tanto en el reconocimiento de los pueblos indígenas en aislamiento, contacto inicial, como en la categorización de las reservas, es de naturaleza vinculante, en la medida de que interviene de forma ineludible el procedimiento previo para la emisión de respectivos decretos supremos de reconocimiento y asignación de categoría de reserva indígena. Como es de verse el carácter vinculante que le otorga dicho marco normativo especial a las decisiones que adopte esta Comisión Multisectorial PIACI, como requisito para su protocolización mediante decreto suprema, no resulta congruente con lo dispuesto por el capítulo 2 del título 4 de la Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, en lo referente al objeto de la creación de las comisiones, donde establece con taxatividad en su artículo 35 que son órganos que se crean para cumplir con las funciones de seguimiento, fiscalización, propuesta o emisión de informes que deben servir de base para las decisiones de otras entidades. Sus conclusiones carecen de efectos jurídicos frente a terceros. El Ministerio de Cultura de manera ilegal no ha cumplido con adecuar la Comisión Multisectorial PIACI al mandato de ley. ¿No? La creación de una reserva indígena trae consigo eliminar toda participación del Estado. Y como en el caso de la Reserva Territorial de Madre de Dios, nos encontramos ante pistas de aterrizaje, de minería ilegal, tala ilegal de explotación laboral y otras formas ilícitas que depredan nuestro patrimonio natural. O sea, la economía informal versus las empresas formales que puede fiscalizar, que contribuyen, que tienen buenas prácticas laborales y con quienes se puede dialogar, ¿no? Porque con los otros que son ilegales no. Narcos, mineros ilegales. Eso es lo que va a llenar el vacío que quede luego de que se aplique esta recomendación, ¿no? Así que la verdad es bien peligroso, ¿no? El Ministerio de Cultura, para poder aprobar la ampliación de la Reserva Territorial Madre de Dios como reserva indígena, se sustenta en un estudio en noviembre del 2016. 9 años tiene ese estudio. A pesar de que su propio marco normativo lo obliga a contar con estudios con una vigencia no mayor a 3 años. Así que vemos que todo mal, ¿no? En cuanto al análisis que se ha hecho y lo que hemos recogido aquí es gravísimo. Las personas in situ están diciendo que no han declarado eso en el informe. Informe con información falsa, informe demasiado antiguo y un informe que no es vinculante. Sin embargo, lo están usando para que esto pase y se convierta en una realidad, lo cual consideramos es negativo para nuestro país.